Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 2 de agosto del 2023 y estos son nuestros titulares. Miles de jóvenes de todo el mundo van llegando a Portugal para participar en los actos de la JMJ, cuyo momento cumbre será este fin de semana en Lisboa. La cúpula de la Iglesia Católica en Alemania y los responsables de los principales dicasterios vaticanos se han reunido en Roma para evaluar el sínodo alemán. El cardenal Duka, emérito de Praga, ha criticado a la Iglesia en Alemania por declarar apóstatas a los que no quieren pagar los impuestos religiosos. Peter Sigual, biógrafo del Papa Benedicto XVI, ha acusado al Papa Francisco de querer demoler todo lo construido por sus dos predecesores. Un milagro eucarístico ha tenido lugar en un pequeño pueblo de Honduras y ha sido certificado como tal por el obispo de la diócesis. La JMJ ha puesto en marcha su fase diocesana y miles de jóvenes están llegando a Portugal, aunque los actos principales tendrán lugar este fin de semana. La Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ, es un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa. Es además una peregrinación, una fiesta de la juventud, una expresión de la Iglesia Universal y un fuerte momento de evangelización del mundo juvenil. Pretende promocionar a todos los participantes una experiencia de Iglesia Universal, fomentando el encuentro personal con Jesucristo. Es un nuevo impulso a la fe, a la esperanza y a la caridad de toda la comunidad del país de acogida. Busca también promover la paz, la unión y la fraternidad entre las naciones de todo el mundo. A lo largo de una semana, jóvenes provenientes de todo el mundo se alojan en su mayoría en instalaciones públicas, gimnasios, escuelas, polideportivos y parroquiales o en viviendas familiares. Los actos centrales que tendrán lugar este fin de semana contarán con la presencia del Papa. A lo largo de esta semana tienen lugar los días en la diócesis, en los cuales los jóvenes se insertan en las comunidades parroquiales de todo Portugal, incluidas las islas. La organización espera la presencia de más de 1 millón de fieles procedentes de todo el mundo. Según los registros, España, Italia, Portugal, Polonia y Estados Unidos, por ese orden, son los países que aportarán más participantes. La Iglesia quiere evitar un cisma en Alemania y ha organizado un encuentro en el Vaticano con los líderes de los obispos alemanes para evaluar el sínodo alemán. Se ha llevado a cabo en el Vaticano una reunión entre representantes de la Curia Romana y de la Conferencia Episcopal Alemana. Esta reunión es la continuación del diálogo iniciado durante la visita ad limina de los obispos alemanes en noviembre de 2022. Se acordó discutir a fondo cuestiones teológicas y disciplinares relacionadas con el camino sinodal. La reunión, según se indica en un comunicado conjunto de ambas partes, transcurrió en un ambiente positivo y constructivo. Se planea llevar a cabo más encuentros en el futuro. De parte de la Curia Romana, estuvieron presentes los cardenales Luis F. Ladaria Ferrer, de la Orden de la Compañía de Jesús, Kurt Koch y Pietro Parolin, y los arzobispos Filippo Iannone, de la Orden de los Carmelitas, Robert F. Prevost, de la Orden de los Agustinos, y Vittorio F. Viola, de la Orden de los Franciscanos Menores. Por parte de la Conferencia Episcopal Alemana, los obispos Batzing, Ackermann, Herber, Meyer y Overbeck, respectivamente presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y presidentes de las comisiones episcopales para la liturgia, para las vocaciones y para los servicios eclesiales para la Iglesia Universal, así como la Secretaría General, Beate Gilles, y el portavoz de la conferencia, Matthias Kopp. La reunión se celebra después de que se supiera que en el año 2022 más de 500.000 de católicos se han negado a pagar el impuesto religioso y se han convertido automáticamente en apóstatas que están fuera de la Iglesia por no querer pagar.
En Alemania, si no pagas el impuesto religioso, eres considerado un apóstata. Esto ha sido criticado por el cardenal Duka, arzobispo emérito de Praga. Expresando su preocupación por la cifra récord de fieles alemanes que optaron por no declararse parte de la Iglesia Católica en el 2022, el cardenal Duka, arzobispo emérito de Praga, realizó algunos comentarios sobre este cambio alarmante. Duka aclara que estas cifras no indican una verdadera disminución de fieles en la Iglesia Católica, sino más bien una negativa a pagar el impuesto eclesiástico. En Alemania, para formar parte de una iglesia, ya sea católica o protestante, se requiere el pago de un diezmo directamente deducido de los salarios. El cardenal explicó que esta situación no se debe a una pérdida de fe o sentimiento de repudio hacia la Iglesia, sino más bien a la postura adoptada por el Comité Central de Católicos Alemanes y el episcopado en relación con el camino sinodal alemán. Además, el cardenal hizo referencia a las calumnias e intrigas internas que sufrió el Papa Benedicto XVI en el pasado. También señaló que algunos de los que se niegan a pagar el impuesto eclesiástico están descontentos con la actitud del Papa Francisco y los cardenales curiales frente al camino sinodal alemán. La negativa a pagar el impuesto de la Iglesia no es un problema nuevo. Esto ya se discutió después de la reunificación alemana. La opinión del episcopado y del Comité Central de los Católicos Alemanes es que estas personas no pueden recibir los sacramentos, es decir, no pueden casarse en la Iglesia, bautizar niños o tener un funeral, aseguró el arzobispo. El arzobispo Duka hizo referencia a la perspectiva distinta del cardenal Ratzinger. En su época como papa, Ratzinger aconsejó a los católicos en esta situación que buscaran el ministerio espiritual en países vecinos. De hecho, el arzobispo Duka afirmó que en la República Checa, Eslovaquia o Polonia se les puede proporcionar los sacramentos, permitiéndoles confesarse y comulgar. El principal biógrafo del Papa Benedicto XVI ha acusado al Papa Francisco de querer destruir el legado dejado por los dos papas que le han precedido. En una entrevista al biógrafo del Papa Benedicto XVI, Peter Sewell, hecha por el diario Kaz.net, el escritor ha afirmado que el rumbo del Papa Francisco se radicaliza con la edad o al menos se pone en evidencia. Cuando además se destierra del Vaticano a un meritorio colaborador como el arzobispo Ganswein y al mismo tiempo se nombra guardián supremo de la fe a un protegido, cuya cualificación para el cargo parece cuestionable, eso es todo un anuncio. Para Sewell, las declaraciones de Monseñor Fernández sobre el camino de orientación en doctrina de la fe no solo son descabelladas, sino francamente grotescas en vista de la dramática crisis de la Iglesia en Occidente. El Papa Francisco ha declarado al mismo tiempo que en el pasado el dicasterio utilizó métodos inmorales. ¿Cómo no ver en ello una referencia al anterior prefecto de la fe, Joseph Ratzinger? Todos recordamos las cálidas palabras de Ratzinger en el Requiem por Juan Pablo II, palabras que llegaban al corazón, pero nadie recuerda las palabras de Bergoglio en el Requiem por Benedicto XVI. Fueron tan frías como toda la ceremonia, que no pudo ser lo suficientemente corta como para no rendir ni un ápice de tributo de más a su predecesor, añadió Sewell. El nombramiento del futuro prefecto de la fe es significativo. Mientras que Francisco se deshizo del cardenal Müller a la primera oportunidad, ahora nombra en el cargo a su acólito argentino de toda la vida, que anuncia inmediatamente una especie de autodesmantelamiento. Quiere cambiar el catecismo, relativizar las afirmaciones de la Biblia, poner en discusión el celibato, siguió diciendo el escritor. Desde el primer día el Papa Francisco intentó distanciarse de su predecesor. No era ningún secreto que ambos tenían no solo temperamentos opuestos, sino también visiones opuestas de la Iglesia. Como emérito, Benedicto había evitado cualquier cosa que pudiera haber dado siquiera remotamente la apariencia de que estaba interfiriendo en el pontificado de su sucesor, añadió Sewell. En el pequeño pueblo de San Juan, en Honduras, ha tenido lugar un milagro eucarístico, que ya ha sido reconocido
como tal por el obispo de la diócesis. El obispo de la diócesis de Gracias en Honduras, Monseñor Guillén Soto, ha anunciado el reconocimiento de un nuevo milagro eucarístico que tuvo lugar hace aproximadamente un año en una parroquia rural del municipio de San Juan, en la Ermita del Espinal. El suceso tuvo lugar en la tarde del 9 de junio de 2022, durante la celebración de la fiesta litúrgica de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. José Elmer Benítez Machado, ministro extraordinario de la Comunión, llegó temprano a la ermita para celebrar la liturgia de la palabra y distribuir las hostias consagradas a los fieles, ya que no hay sacerdote. Durante la celebración, alrededor de las 5 de la tarde, al abrir el sagrario, José Elmer notó manchas grandes que parecían ser de sangre humana en el corporal, un lienzo sagrado de tela que envolvía el copón de madera y descansaba sobre un cojín blanco de tela satén. Quedé impresionado, relata a EWTN Noticias. Mi primera ilusión fue, es la sangre de Cristo. Sin embargo, en la confusión del momento y para cumplir su labor pastoral, continuó con la celebración y distribuyó la Eucaristía. Antes de finalizar, al momento de comunicar los avisos parroquiales, Elmer preguntó a los fieles si sabían de posibles filtraciones de agua en el templo. Posteriormente, relató lo que había presenciado. Al día siguiente, los padres Marvin Sotelo y Óscar Rodríguez, misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, del municipio de San Juan, Intibucá, se dirigieron a la comunidad de El Espinal para verificar lo ocurrido. El padre Sotelo aseguró que el corporal, en una bolsa de plástico herméticamente sellada, lo llevó a su residencia parroquial y 2 días después lo entregó al obispo. En un principio, Monseñor Guillén mostró gran escepticismo y optó por mantener la tela en su capilla personal mientras reflexionaba sobre qué hacer. Explicó que la prudencia le llevaba a no creer en cosas sin someterlas a un análisis riguroso y filtro adecuado. Pasados 3 meses, el obispo finalmente envió la tela para realizar pruebas científicas, un laboratorio toxicológico en Tegucigalpa. Inicialmente se descartó la posibilidad de que las manchas fueran de resina o sangre animal. Análisis posteriores revelaron que se trataba de una sangre humana del grupo AB con factor RH positivo, un grupo bastante raro que también se había encontrado en el milagro eucarístico del anciano y en la sábana santa de Turín. El doctor Héctor Díaz del Valle, sorprendido, explicó que la tela había estado expuesta al aire, humedad y a pruebas presuntivas, pero a pesar de ello, hasta la fecha no mostraba signos de deterioro o presencia de hongos. Tras finalizar las investigaciones, el obispo de Gracias confirmó que se trataba de un hecho sorprendente en el que no dudaba su credibilidad. Afirmó que ese tipo de eventos extremos parecían ser una forma en la que Dios buscaba llamar a la humanidad al equilibrio de la sensatez y la verdad. Ante la solicitud del nuncio apostólico en Honduras, Monseñor Gabor Pinter, se recopilaron evidencias científicas y declaraciones notariales para enviarlas al Vaticano, donde se realizaría una investigación más exhaustiva. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar, entre otras cosas, los preparativos para la Jornada Mundial de la Juventud. Faltan muy pocos días para que se celebre en Lisboa la Jornada Mundial de la Juventud. Según los organizadores, se esperan más de 1 millón de personas. De algunas naciones realmente acude una gran cantidad de jóvenes. De España, 70.000. Es una cosa extraordinaria. Cuando ocurren este tipo de eventos, las jornadas mundiales anteriores o las jornadas mundiales de la familia, siempre surge la misma pregunta. ¿Sirve para algo? ¿El esfuerzo, el dinero invertido, sirve para algo? Desde mi punto de vista, y he participado ya en unas cuantas jornadas mundiales, el hecho de que se reúna tanta gente en nombre de Cristo es ya muy positivo y justifica tanto el esfuerzo como el dinero, porque es una manera de decirle al mundo, estamos aquí. Esos jóvenes,
aunque no sean jóvenes todos los que participen, ya lo sabemos, pero son la mayoría. Esos jóvenes están mostrando para el mundo y para la Iglesia que hay motivos de esperanza, que no toda la juventud está enganchada a la droga o al sexo o al alcohol o a otro tipo de adicciones, que hay jóvenes que tienen fe en el Señor y ganas de construir un mundo nuevo. ¿Será la JMJ de Lisboa el revulsivo suficiente, necesario para levantar esta Iglesia en una profunda crisis? Posiblemente no, como en los casos anteriores. Pero el hecho de que se reúnan todos estos jóvenes para decirle al mundo que quieren amar a Cristo y a su Iglesia es un acontecimiento extraordinario que nos llena de esperanza. ¿Qué institución en el mundo, qué institución laica puede decir que es capaz de reunir a esta multitud? ¿O qué partido político? Ni siquiera los grandes festivales de música, desde el mítico de Woodstock en el año 69, que dicen que reunió a 500.000 de personas, en fin, 500.000 de personas metidos en una granja, aunque aquella granja era una granja muy grande, tenía varias hectáreas, en fin, no voy a polemizar si fueron tantas. En todo caso, mucho menos que la Jornada Mundial de la Juventud. Si ni siquiera ellos son capaces de reunir a tantísima gente, creo que nosotros podemos sacar pecho legítimamente y decir, aquí estamos. Y creo que podemos decir, utilizando la frase equivocadamente atribuida a Zorrilla en el Juan Tenorio, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Pero no todos son buenas noticias. Un obispo irlandés esta semana hacía público a sus diocesanos que durante los próximos 7 años no va a haber ordenaciones sacerdotales en su diócesis porque no tiene seminaristas. Empezaba ya, dice el obispo, a organizar equipos de laicos que se hicieran cargo de bautismos, bodas y funerales, porque ni siquiera hay aspirantes al diaconado permanente. En el año 91, por tanto no hace tanto, 30 años, en el año 91, Irlanda, una de las potencias católicas, Irlanda en el año 91 tenía más de 1.000 seminaristas. Hoy no llegan a 40. Absolutamente ninguna empresa del mundo habría dejado sin analizar el por qué un producto que vendía con éxito, 60 años después, ya no lo quiere prácticamente nadie. Lo vuelvo a repetir, es urgente que se haga un análisis de qué ha pasado con la aplicación del concilio. Es urgente, un análisis honesto, no un análisis triunfalista o ideologizado que va a salir diciendo que todo ha sido maravilloso, porque es evidente que no es maravilloso. Irlanda, en 30 años ha pasado de 1.000 seminaristas a 40. No sé por qué no se dan cuenta. Ortega y Gasset decía, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Yo creo que hoy hay que parafrasear al filósofo español y decir, lo que nos pasa es que no queremos saber por qué nos pasa lo que nos pasa. Porque lo que nos pasa resulta evidente incluso para los más torpes de entendimiento. Que Irlanda pase en 30 años de 1.000 seminaristas a 40 es una prueba absoluta que nadie puede rebatir de que estamos en una crisis terrible. Y esa crisis hay que analizarla
ver cuáles son las raíces antes de que de 40 se pase a 4 en los próximos 10 años en Irlanda, y por el mismo camino van todos los demás países. Esta semana también ha habido otra noticia, una noticia que ha pasado muy desapercibida. Se han reunido en el Vaticano representantes del más alto nivel, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Batzing, con también representantes de alto nivel del Vaticano, entre ellos el cardenal Ladaria, que es prefecto emérito de Doctrina de la Fe y que sin embargo ha sido uno de los que ha estado en esa reunión. Se han reunido, y solo se ha publicado la noticia de que se han reunido, para intentar evitar el cisma alemán. Se tiene que llegar a algún punto de convergencia para que no se produzca esa ruptura. Creo que el esfuerzo, el trabajo, el intento de evitar un cisma es simplemente extraordinario. Es decir, hay que intentar evitar un cisma porque un cisma es una gran catástrofe. La cuestión no es si queremos evitar el cisma, ¿qué? Hay que contestar afirmativamente, sí, queremos evitar el cisma. La cuestión es, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? ¿Se puede negociar con la verdad? Más aún, si la parte contraria te está pidiendo 10 y tú, para evitar que se rompa la relación, estás dispuesto a cederle 5, ¿quién te asegura que dentro de unos años, pocos, o quizá inmediatamente, no pidan 20 para que te veas forzado a darles los 10 que no le quisiste dar al principio? Es una situación realmente muy, muy complicada. También esta semana se ha sabido que uno de los que han participado en esta reunión, el presidente de los obispos alemanes, el señor Batzing, en una misa celebrada en la ciudad de Coblenza, hablaba de la necesidad de fundar de nuevo la Iglesia, porque dice que la Iglesia actual arranca del tipo de Iglesia que se fundó en el primer siglo. O sea, la palabra de Dios, la persona física de Jesucristo nuestro Señor, y la palabra de Dios hasta de todo el Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis, primer siglo. Bueno, pues eso está condicionando el presente. Y hay que fundar de nuevo la Iglesia porque eso ya se ha convertido en una camisa que nos resulta estrecha, hemos crecido y ahora hay que pensar las cosas de otra manera. ¿Se puede llegar a un acuerdo sin sacrificar la verdad con alguien que piensa así? Hay algunos que, por el contrario, dicen que en el Vaticano hay un sector que lo que está buscando es que se produzca el cisma, pero por el otro lado, contentando a estos liberales, progresistas, cediendo con ellos en cosas que no se puede ceder, están buscando y están provocando que en el otro sector también algunos se vayan. Quiere decir que haya un cisma por parte de los conservadores. Vuelvo a repetir, un cisma es una catástrofe que tiene que ser evitada, pero jamás podremos evitarlo negociando con la verdad, transigiendo con ella, porque eso no es más que, primero, herir a Cristo, que es la verdad, y segundo, eso es, como decimos en España, pan para hoy y hambre para mañana. Pero en fin, terminemos esta semana fijándonos en lo bueno y en lo positivo, en esa Jornada Mundial de la Juventud que ya está tan próxima. Fijémonos en que hay afortunadamente todavía signos de vitalidad en esta Iglesia en crisis y pidámosle al Señor que nos ayude a responderle, los jóvenes y los mayores, a responderle con fidelidad y como Él merece. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia,
puede hacerlo a través de nuestro canal de noticias www.catolicosonline.org. Seguiremos informándole de lo que va sucediendo en la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.